Y estamos en la parte final de este encuentro, en este quinto bloque vamos a compartir ahora para ir cerrando esta primera jornada, como les decía, jornada nacional, la segunda jornada nacional de buenas prácticas agropecuarias organizada por la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. Ojalá haya sido del agrado de ustedes, tal cual ha sido para todos nosotros, tantos para lo que constituyen esta mesa, estas entidades, ya desde 11 años hace trabajando juntos, sino además para quienes estamos de este lado intentando llevarles una moderación de la mejor manera posible para compartir los contenidos. Así es que disfrutándola muchísimo, llegamos, como les decía, a esta última parte y vamos a meternos de lleno en este bloque donde en la actualidad destacar que son variadas las formas de producción agropecuaria en todas sus ramas. Y en este sentido, queremos en esta segunda jornada nacional compartir la que se llama este bloque Alternativas de Producción. Ese ha sido el nombre, Alternativas de Producción, nuevas tendencias de producción para incorporar en los sistemas existentes. Vamos a hablar de los aportes de la agroecología hacia la sustentabilidad, de nada más y nada menos. El disertante es el ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento, ingeniero agrónomo, doctor en desarrollo territorial, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María, autor de la serie documental audiovisual Córdoba Agroecológica y del libro Córdoba Agroecológica. Ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este encuentro y de incluir este tema, ¿no? Que la agroecología, en este caso, sus aportes hacia la sustentabilidad. Vamos a ver en estos 15 minutos qué logramos explicar desde esa vinculación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a explorar un poquito los conceptos o la idea que tenemos de qué es la agroecología y qué es la sustentabilidad, ¿no? Se hace medio obligatorio de entrada. En general, ambas cosas tienen una idea detrás, se habla, no siempre con el suficiente conocimiento, y está bueno aclarar un poco. En cuanto a la sustentabilidad, lo que al menos pensamos quienes trabajamos en agroecología, ya voy a hablar un poco más de eso, es que debe cumplir estas 4 condiciones: ser suficientemente productiva, económicamente viable, ecológicamente adecuada y cultural y socialmente aceptable. Creo que hay un cierto consenso en general de que una agricultura, para ser considerada sustentable, debería cumplir con esas condiciones, ¿no? Producir, ser una unidad económica viable, no generar impacto en el medio ambiente y también ser aceptada socialmente, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué aporta la sustentabilidad? Que la agroecología, esta idea de sustentabilidad, ¿no? Estos objetivos, según el concepto que manejamos, tienen un igual grado de importancia, ¿no? Y que son de cumplimiento simultáneo y son irreemplazables los unos con el otro. Es decir, yo no puedo no producir y bueno, dejar el campo entonces que sea una especie de reserva natural, pero eso no es un campo, eso no es algo sustentable, o por lo contrario, ¿no? No puedo lograr un buen resultado económico a costa de que los recursos naturales se deterioren. Bien, entonces, como decía, ¿qué es la agroecología y qué tiene para aportar hacia esto, ¿no? La FAO encontró 10 elementos de la agroecología en una serie de talleres que hizo muy interesantes, que la definen, ¿no? Algunos más del tipo, más vinculados con el diseño. Sería muy largo explicar todo, pero elementos como el reciclaje, la eficiencia, la sinergia, la resiliencia, que tienen que ser sistemas resilientes, diversos, ¿sí? Pero que además tienen componentes sociales y económicos, como un tipo de economía circular y solidaria, respeto a las culturas y tradiciones alimentarias, los valores humanos y sociales. Aquí entran las cuestiones de género, el rol de la juventud, la gobernanza responsable y la creación conjunta del conocimiento, conjunta con los agricultores, ¿no es cierto? Eso es la agroecología, que es mucho más que una cuestión técnica solamente, ¿no? Si bien es muy fuerte técnicamente, ¿sí? En el último Censo Nacional Agropecuario incluyó una pregunta interesante que preguntó a los productores si realizaban alguna práctica
orgánica, agroecológica o biodinámica, que no es lo mismo, pero tienen un eje común que es el no uso de agroquímicos ni de transgénicos, ¿no? Y se encontró con este resultado, encontró 5.277 campos que hacían uso de estas formas, de los cuales 253 se encuentran en nuestra provincia de Córdoba. Realmente hay bastante, ¿no? Para ir a ver, para aprender cómo están haciendo. Bien. Y también tiene un componente académico muy interesante, una sociedad científica latinoamericana, que es SOCLA, ¿sí?, de agroecología, y una sociedad argentina de agroecología, de la cual formo parte, creada en 2018, SOCLA en 2007. Se publica mucho trabajo científico, se calcula que de estas dos sociedades, más la brasileña, que es ABA, hay más de 15.000 trabajos científicos producidos, o sea que tiene una pata académica muy, muy interesante. Y bien, ¿qué es entonces? Bueno, es un cambio de enfoque, no es la agroecología un ajuste o un arreglo a lo que ya se viene haciendo, sino que viene a proponer un nuevo diseño y un nuevo manejo, ¿sí? Y eso es un cambio de enfoque. Ahí pongo una foto para que se entienda un poco más, ¿no? Esta foto la han visto todos, seguramente. El Machu Picchu, vista con este enfoque, se ve una cosa, seguramente, y vista con este punto de vista, aparece otra, que es un rostro. Eso pasa en la agroecología. Si uno cambia el punto de vista, empieza a ver cosas que por ahí antes no las veía, no las consideraba y no las tenía en cuenta. Pero es eso, es un cambio de enfoque. ¿Qué son las cosas? ¿Cuál es lo principal de este cambio de enfoque? Bueno, una nueva relación con la naturaleza, o no sé si nueva, porque tal vez en algún momento se tuvo, pero en esto de que nos hemos metido tanto en la química y en la tecnología, la agroecología usa tecnologías, pero de una forma considerada con la naturaleza, tal que no se la ve como un obstáculo, como un problema, sino como una aliada, y siempre tratando de entender el ecosistema natural del cual viene un campo. Donde hay un campo, alguna vez hubo un bosque, alguna vez hubo un pastizal, alguna vez hubo un ecosistema natural, ¿no? Entonces, tratar de acompañar a eso y no de hacer cosas que contradicen el funcionamiento de ese ecosistema natural que todavía tiene su impronta. Lo primero, hay dos componentes clave en el diseño agroecológico: la biodiversidad y la regeneración del suelo. Tenemos que regenerar los suelos, y de manera importante. Esta foto, por ejemplo, es de la doctora Christine Jones y muestra un lote donde se sembró un triticale, que eran 2 lotes, ¿sí? Lo único que se hizo, aquí estaba el alambrado y se lo sacó y se hizo una sola unidad, pero fíjense el deterioro de los suelos. Esto era la situación original, así debería estar todo el campo. Los animales son grandes colaboradores, ¿sí? Y los rumiantes, que aportan su estiércol y aportan sus microorganismos. El rumen es una fábrica de microorganismos, y también hay preparados que podemos hacer para incorporar esos microorganismos, pequeños seres vivos que nos ayudan tanto a regenerar nuestros suelos o lo que hemos perdido en nuestros suelos, ¿sí? Hay que diversificar, que es el otro componente muy fuerte en el espacio, en el tiempo, hacer rotaciones largas, compleja. La agroecología tiene mayor complejidad, ¿sí? Eso no tiene que ser visto como un obstáculo, porque la naturaleza es compleja, no es simple. La naturaleza es compleja y hay que acompañar esa complejidad. La rotación, desde nuestro punto de vista, no es maíz soja. Hay muchos cultivos, hay que incorporar animales, muchas variedades que hay que recuperar, ¿no? Y se puede diversificar incluso dentro del mismo lote. Fíjense, aquí hay, por ejemplo, un trébol rojo dentro de un trigo, aquí una soja sembrada en franjas, un cultivo de maíz. Aquí hay trigo con franjas de alfalfa, un melilotus sembrado con altina dentro de un maíz, una pastura consociada, con polifítica, varios pastos, y una diversidad en razas, porque también estamos acostumbrados a la ganadería uniforme, y la naturaleza no es uniforme, la naturaleza es diversa. Entonces, muchos problemas vienen de esa tendencia que tenemos a uniformizar lo que hacemos. Bien. Hay que incluir la ganadería de algún modo, de alguna forma, en plazos, hay que pensar en eso. Muy difícil que nuestros suelos, al menos en esta región, funcionen sin ganadería, funcionen de la manera correcta. Hay que plantearse etapas, pero los animales son nuestros colaboradores, porque desmalezan, porque abonan, porque se pueden controlar las malezas resistentes usando el animal, ¿sí? Este es un pastoreo huacén, un tipo
de pastoreo diseñado por André Boisset, bastante antiguo, pero muy vigente. Altas cargas animales en espacios reducidos por poco tiempo y largos descansos. Este es un sistema ovino, aquí hay sistema bovino, acá separado de las gallinas, aquí hay una cría de pollos con el Tractor Kitchen, otro sistema, y unas ovejas pastoreando en un viñedo en Colonia Carvalho. Hay muchas variantes, pero es un socio que no tenemos que desestimar. El animal es imprescindible, ¿sí? Y también los árboles que, bienvenida, nuestra ley provincial agroforestal, hay que incorporar árboles, no puede ser que no haya árboles en nuestros campos, no hay vida, sin árboles la vida se reduce muchísimo, nuestros pájaros, la mayoría son insectívoros, por ejemplo, hay que darle su hábitat, hay que promover esa vida. Acá hay algunos ejemplos. Este es un campo en el norte de Santa Fe, en Guadalupe Norte, naturaleza viva se llama el campo. No tenía un árbol, son 260 hectáreas, y hace 20 años que viene plantando sistemáticamente árboles. Tiene ahora una cortina, estas que corren así, son cada 100 metros, y esta es más chiquita, cada 50. Es una maravilla el campo, ¿sí? Hace muchos años, ya cerca de 30, que es agroecológico, pionero. Y aquí están nuestros árboles, los nativos, en esto que decíamos de acompañar a los ciclos naturales. Los árboles nuestros son los que están adaptados, en este caso los algarrobos, los talas, los caldenes un poco más al sur, ¿sí? Los árboles típicos del espinal en esta zona, ¿no? Bien, pero el árbol genera hábitat para los pájaros insectívoros, corta el viento, reduce el estrés en los cultivos y en los animales, fertiliza porque trae nutrientes desde la profundidad de sus raíces, en muchísimos beneficios. Bien, entonces, como para ir ya cerrando esta charla, hay que buscar, no hay que hacer siempre lo mismo, si queremos resultados distintos, hay que buscar por otro lado, o buscar variantes, ¿no? Porque lo más probable es que si uno repita lo que sigue haciendo, el resultado no cambia demasiado, y a eso los invitamos, ¿no? A probar, aunque sea en un lote. ¿Sí? No hace falta hacer cambios bruscos, pero las transiciones son muy interesantes, y lo que pasa en 10 hectáreas puede llevarse a 50 o puede llevarse luego a todo el campo. Y de esas 10 hectáreas se puede aprender mucho. En modelos transicionales, que al menos nosotros creemos en eso, ¿no? En la gradualidad. Y terminando un poco con esta ya presentación, en cuanto a la sustentabilidad, como habíamos empezado, ¿cuál es el aporte que creemos que hace la agroecología? Bueno, es suficientemente productiva. Las producciones realmente son buenas, son muy buenas. No hay mucha diferencia en la agricultura con lo convencional. Los resultados económicos son excelentes porque los costos son muy bajos, porque prácticamente no compramos semillas, no gastamos en fertilizantes, no gastamos en insumos. Hay algunos costos que pueden ser mayores en algunas tareas, pero el resultado general es favorable hacia el planteo agroecológico. Todos los que lo han medido han encontrado lo mismo. Es ecológicamente adecuada porque no genera un impacto ambiental, y algo también que consideramos muy importante, que es socialmente aceptada. ¿Sí? Sobre todo hemos visto en situaciones de los periurbanos que tiene mucha aceptación social y nos ayuda a descomprimir muchísimos conflictos importantes que se han generado, ¿no? Entonces, bueno, por último, les hago llegar me permito una recomendación. Disculpen la autorreferencia aquí, pero bueno, hemos escrito un libro hace un año con un colega de Córdoba, Leonardo Rossi. Búsquelo si les interesa seguir explorando un poco en este mundo de la agroecología. Sí, se llama Córdoba Agroecológica, y cuenta, por un lado, hay una parte un poco más teórica que escribí yo, y luego Leonardo, que es periodista, cuenta una serie de experiencias agroecológicas en toda la provincia, que yo creo que es la parte más interesante. Es de descarga libre y gratuita desde la editorial Unirío, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como todos los libros que edita la editorial, ¿sí? Así que mi invitación es a seguir leyendo este u otros textos. Este es mi mail, el que quiere comunicarse para conversar sobre esos temas, o para que les recomiende algo un poco más profundo de esto que ha sido breve,
con mucho gusto, no tengo ningún problema, al contrario. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por incluir a la agroecología en estas jornadas, por propiciar este diálogo que siempre lo buscamos, creemos que es muy positivo, el intercambio de miradas, de punto de vista, entre los que estamos trabajando para encontrar esto que es un deseo común, ¿no? Que es la sustentabilidad de nuestros agrosistemas. En tal sentido, pensamos que desde la agroecología los aportes son interesantes y está bueno probar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias, Claudio Sarmiento, impecable, impresionante poder conocer un poco más, poder observar esas definiciones, esos conceptos que seguramente van a disparar muchas preguntas. A propósito de preguntas, mencionarles que ya mismo pueden ir volcando en el chat las preguntas y no aguardar a la parte final de ese espacio, teniendo en cuenta que si no nos quedamos afuera y es una pena porque nos empiezan a llegar preguntas, cuestionamientos de parte de ustedes tan válidos, tan fructíferos, pero bueno, llegan en la parte final, con lo cual no ingresan en tiempo. Ahora mismo nos ponemos a escribir en ese chat y van a poder responderle a los disertantes aquellas inquietudes tan pero tan válidas de parte de todos ustedes. Eso por un lado. Y por el otro lado, el agradecimiento doble para Claudio Sarmiento porque siempre está a disposición de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto y se agradece muchísimo. Un gran especialista que siempre está a la orden y verdaderamente el agradecimiento por eso es doble. En un ratito vamos a estar con el espacio de preguntas, pero ahora el sponsor, uno de los sponsors, como tantos otros que nos acompañan y hacen posible esta jornada, Ceres Demeter, microbiología agroindustrial. Ceres Demeter, gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a nosotros en esta primera jornada de la segunda Jornada Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. El rol clave de la microbiología es lo que se viene. Agroindustria 4.0, el rol clave de la microbiología. El doctor Sergio Bonancea es CEO y founder de Ceres Demeter, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de innovaciones microbiológicas destinadas al sector agroindustrial desde el año 2009, microbiólogo y doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estudiante del MBA de la UES 21, productor agropecuario y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto en las cátedras de Química y Física Biológica. Bienvenido, doctor Sergio Bonancea, gracias por estar con nosotros. Esta presentación es charlar acerca de lo que es esta nueva corriente, o esta corriente actual que hablamos de lo que es la agroindustria 4.0, ¿no? Principalmente focalizados en el que es el rol de la microbiología. Un poco como un concepto general sobre la charla es hacer énfasis y comprender cómo la microbiología a través de los bioinsumos pueden aportar a esta nueva tendencia, a este nuevo desarrollo, y además conocer cuáles son las causas que lo están impulsando y quiénes son aquellos actores que están totalmente comprometidos con esta nueva tendencia a nivel global y a nivel mundial. Inclusive, para entrar en tema, uno de estos primeros actores, estamos hablando de lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, proyectan que para el año 2050 la población mundial va a ascender a casi 10.000 millones de personas, lo que, dato más que todo importante, es que proyecta que vamos a tener que incrementar la producción agrícola casi en un 70%. Y esto principalmente alineado a lo que es un objetivo que tiene la ONU a nivel mundial, obviamente, que es lo que se conoce como la pobreza cero, ¿no? Algo que por ahí puede resultar un poco utópico o incrédulo, pero sin embargo, déjenme mostrarle algunos datos en donde en el año 2001 la ONU se propuso como objetivo y como meta poder lograr bajar lo que es la pobreza a nivel mundial. Y este gráfico prácticamente informa que no solamente lo lograron, sino que lo superaron. En el año 1990 aproximadamente la población mundial tenía un 36% de pobreza, mientras que en el año 2015 se logró reducirlo casi a un 12%, o sea, mucho más, se superó por 6 puntos casi el objetivo. Obviamente que la situación actual de lo que es la pandemia y el coronavirus ha disparado estos números nuevamente a un incremento en lo que es la pobreza extrema a nivel mundial. Principalmente estos datos son aportados por lo que es el Banco Mundial.
se nos plantea un cierto desafío, ¿no? Es cómo vamos a lograr incrementar esta producción prácticamente en un 70%, principalmente de una manera totalmente sustentable o sostenible para el año 2050. Y esto lo que se nos plantea es de qué manera vamos a poder alimentar a 10.000 millones de personas, ¿sí? De manera tal de achicar esa brecha de que es de la producción de mayor cantidad de alimentos, pero por otro lado también que esta mayor producción de alimentos no sea como consecuencia de un mayor incremento en la superficie cultivable a nivel mundial, como que es como obviamente sería como consecuencia la degradación o la deforestación de otras tierras para llevar a la parte de cultivo. Y no otro dato más también, y no menor e importante, que es en cierta manera poder lograr además que esta producción sea con una menor emisión, ¿sí?, de lo que son los gases del efecto invernadero conocidos como tal que produzcan este aumento de la temperatura del planeta. Entonces, esto podría ser lograble, pero a través de una agricultura sustentable. Y hay esta otra palabra que ha sido escuchada y ha sido utilizada en muchos lugares, y se nos vienen un montón de otras palabras cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no? Hablamos de ecología, de microbiología, de insumos, bioinsumos, biodegradables, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera resumir todo esto de lo que es la agricultura sustentable y de lo que es realmente la sustentabilidad en una palabra que sería la producción integral, muy alineado en lo que son con las buenas prácticas agropecuarias. De hecho, la producción integral habla de lo que es producir alimentos sanos e inocuos, principalmente, respetando al ambiente, pero además teniendo un beneficio social todo esto en lo que conlleva alineándonos a este objetivo de la pobreza cero a nivel mundial, pero además con beneficios económicos para el productor agropecuario, como también así para los consumidores. En el año 2015, la FAO propuso una serie de propuestas u objetivos a lograr principalmente en un periodo de tiempo más corto, en el año 2030, con miras al 2030, la cual propone unos 17 indicadores. Es esta agenda que tiene la FAO y la ONU para lograr esta transformación en el año 2030. Y en esta transformación es donde las BPA sí entran a jugar su rol con esta producción totalmente ¿sí? Integral y sostenible. De manera que, en cierta forma, podemos interpretar y visualizar que existen ya un montón de actores que ya se han volcado a esto y podemos ver cómo un montón de empresas, no solamente empresas, sino diferentes actores tales como pueden ser empresas multinacionales, como el Estado, como diferentes organizaciones sin fines de lucro, como así también nuevas startups, nuevos emprendimientos, como nuevos fondos de inversión, apuestan a estos nuevos desarrollos y a estas nuevas tecnologías de diferentes aristas, ¿no? De diferentes ámbitos, para lograr este objetivo de esta producción totalmente sostenible en el tiempo y con miras a un 2030 y un 2050 como una producción agropecuaria totalmente limpia, llamémosle, en ciertos aspectos. Inclusive, hoy por hoy, yo creo que hemos avanzado mucho y se conocen todo lo que es esta parte de ciertos avances tecnológicos que hoy los conocemos como el mundo AgTech, ¿no? Y que hoy vemos avances tales como lo que es, no sé, drones, tractores inteligentes que se pueden manejar por sí solos, y pareciera que estamos hablando de algo muy futurista, ¿no? Pero si ustedes me permiten, podemos ver este video donde esta tecnología si va a estar disponible a partir del año que viene, en el 2022, creo que es una tecnología que proviene de Israel, y pueden observar cómo estos drones son capaces de llevar a cabo una recolección de frutos totalmente diferenciada, de reconocer cuáles de aquellos frutos están disponibles ya para ser recolectados y cuáles no, e inclusive trabajar tanto de día como de noche, y que es algo que totalmente hoy por hoy es una tecnología que ya está disponible. Esto es un video real y hay muchos más dando vuelta por el mundo, que son tecnologías que en el corto o mediano plazo se van a implementar y van a estar siendo implementadas. Entonces, esto es una tecnología que ya vino para quedarse. Pero yo me quisiera focalizar en este gráfico que podemos ver acá abajo, en donde podemos detectar cómo las plantas, no solamente necesitamos esta tecnología más desde el lado de la robótica o de las imágenes satelitales, sino que también hay otros aspectos que son importantes, ¿no? Y que son los insumos que empleamos para producir, en dónde producimos, en el suelo, como también el uso eficiente del agua.
factores que son totalmente importantes. Y acá donde entra a jugar lo que les comentaba recién, o lo que un poco es el objetivo de esta charla. ¿Cuál es el rol entonces de la microbiología en el campo y principalmente cómo se alinea este proceso de la producción de bioinsumos? La microbiología es una rama de la biología que estudia todos estos microorganismos, tanto sean los bacterias, virus, hongos y levaduras, o sea que son pequeños organismos vivos y que lo más importante de eso es que han colonizado el planeta Tierra de hace casi 3.500 millones de años. Son los organismos más ancestrales que se conocen y por ende son los organismos que mejor se han adaptado a la Tierra. Llevan casi, como les dije recién, 3.500 millones de adaptación. Como si nosotros pudiésemos tomar un gramo de suelo, podremos encontrar casi 100 millones de bacterias y casi 200.000 hongos, diferentes de diferentes tipos, llamamos de diferentes cepas, y eso es lo que se conoce como lo que es la biodiversidad. ¿Y qué rol cumplen estos microorganismos que están en la Tierra? Bueno, algunos cumplirán diferentes roles, pero hay ciertos roles que son importantes por lo que es la agricultura, que es la transformación de la materia orgánica, un proceso totalmente clave y necesario para lo que es la agricultura sostenible, la estimulación de la respuesta inmune, la fijación biológica de nitrógeno y el aporte de ciertos nutrientes como fósforo, potasio, tanto sean macro como micronutrientes. Entonces, estamos hablando de que este concepto es de biodisponibilidad, o sea, cómo este conjunto de microorganismos que hoy están en el suelo pueden ayudar totalmente o ayudan totalmente a lo que es la producción agropecuaria en cierta manera. Y si hablamos, pero de este proceso, hablamos también de que las plantas tienen en sí un conjunto de microorganismos asociados a ellos, que es lo que se conoce como el microbioma de plantas. Por ahí espero no tirar tantos conceptos en tan corto tiempo, pero me parece que es importante hablar de que todo este conjunto de microorganismos, ¿sí?, tienen interacción e interaccionan tanto de una manera directa o indirecta con las plantas. Y esta interacción data desde cuando se contemplan las primeras plantas que aparecieron a nivel del planeta Tierra, que son casi hace 200 millones de años. O sea que estamos hablando de 200 millones de años de interacción de microorganismos con plantas. Y estos microbiomas no es más ni menos que un conjunto de microorganismos. Se conocen otros tipos de microbiomas, los microbiomas intestinales, la microbiota intestinal que habrán escuchado hablar, microorganismos benéficos que nos ayudan a la sanidad de los seres humanos y de los animales, etc. Tan importante es esto que desde el año 2015 existe un esfuerzo totalmente consensuado entre un montón de científicos que lo que están haciendo es como un mapa mundial, que es el proyecto de microbioma terrestre, en donde existe como un mapa mundial, es tratar, mejor dicho, de armar un mapa mundial de todos estos microorganismos, no solamente los que están relacionados con las plantas, sino con otros, también con otras partes del ecosistema, para lograr entender cómo estos microorganismos se relacionan con los diferentes hábitats en los cuales habitan. Entonces, el planteo que hacemos acá, o que nos hacemos nosotros los que estamos en esta rama y en este rubro de la microbiología, es pensar, en realidad nuestro desafío no es tratar en cierta manera, de superar a la naturaleza, de producir nuevos productos que sean mejores que lo que está haciendo la naturaleza, sino más que todo, más que superar, es tratar de imitarla. Y ese concepto es lo que se conoce como el biomimetismo, o sea, aprender, ¿sí?, de lo que la naturaleza lleva en adaptación y en proceso de interacción durante los últimos 200 millones de años. Entonces, de alguna manera, lo que podemos hacer nosotros es la producción de estos bioinsumos, pero imitando a la naturaleza en cierto aspecto. Y entonces podríamos entrar a entender lo que es la definición de un bioinsumo. Un bioinsumo no es más ni menos que un producto biológico que ha sido obtenido de un organismo vivo o de sus derivados, y no solamente de microorganismos, pueden ser también organismos superiores, pueden ser plantas, pueden ser otro tipo de organismos, y que a través, mediante el empleo de estas herramientas biotecnológicas, que son herramientas, nos van a permitir generar nuevos conceptos de productos que son los bioestimulantes, los biofertilizantes, los biocontroladores. Esto es muy importante y fíjense que en los últimos años empiezan a haber mucha información respecto de esto, ya empiezan a ver, se está promulgando el empleo de esto, ya a nivel nacional y a nivel internacional se empiezan a ver que el desarrollo y el empleo de bioinsumo da ciertos valores agregados, e inclusive en Argentina en el año 2017, por eso esto es muy nuevo, se ha formado lo que es la Cámara Argentina de los Bioinsumos, que es la CABIO, en donde apunta a nuclear a todos los productores de bioinsumos a nivel nacional, no solamente para la parte agrícola o para la parte pecuaria, sino para cualquier otro rubro dentro de lo que es el empleo y la utilización de los bioinsumos.
Hoy por hoy, y relacionado principalmente a lo nuestro, el mercado de bioinsumos, y estos son datos del año 2019, realizados principalmente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, podemos encontrar y podemos clasificar estos bioinsumos en 3 grandes grupos, en lo que son los biofertilizantes, ¿sí? Que son los que van a estimular la producción de la planta, lo que son los biocontroladores, y que son todos aquellos que están relacionados a la sanidad de la planta, y también lo que son los microorganismos eficientes, que son aquellos que se llaman biotransformadores o bioremediadores. Hoy en la Argentina existen 103 plantas productoras de bioinsumo, de los cuales podemos encontrar 15 que están relacionadas a biocontroladores, con 27 productos en el mercado, y unas 88 plantas que producen biofertilizantes, con casi 653 productos en el mercado. Este mercado viene en crecimiento y cada vez mejora en cuestiones de números, como les decía, que parte de este proceso de la agricultura sustentable también conlleva, ¿sí?, a obtener beneficios económicos para los productores agropecuarios y para las empresas, para que realmente esto sea una economía circular, ¿no? Cuando hablamos de esto, biofertilizantes y biocontroladores, podemos encontrar varios ejemplos que hoy están en el mercado, los tan conocidos inoculantes, que forman estos pequeños nódulos, como se pueden observar en esta imagen de acá abajo, ¿sí?, que fijan el nitrógeno atmosférico principalmente, y de esta manera tenemos que emplear fertilizantes nitrogenados. Existen otras bacterias que son las promotoras de lo que es el crecimiento radicular, como se pueden ver acá en estas raíces de maíces, en donde han sido estimuladas por Azospirillum y otros grupos de microorganismos que estimulan el crecimiento de raíces. A otras bacterias como es la Pseudomonas, que lo que pone en disponibilidad, esta es una placa en donde se pueden ver la parte blanca, más opaca, es fósforo no disponible para la planta, y como donde está la bacteria solubiliza este fósforo disponible para que la planta pueda ser captada, ¿no?, para que lo pueda captar. Acá hablamos de algunos biocontroladores, en este caso bacterias que inhiben el crecimiento de hongos del complejo Dampinoff, que causa muerte en soja, o de algunos hongos que también son empleados para lo que es principalmente insectos que causan daño también en el área foliar. El INTA, en cierta manera, y con esto ya termino, es solamente expone y propone cómo son los pasos a seguir para obtener, y esto solamente lo fines muy rápido, es como comentarle que para la obtención de un bioinsumo se requieren 6 pasos y que no son menores, que el primer paso prácticamente es la identificación de organismos, como les decía recién, que estén a campo, capaces de ver toda esa gama de microorganismos que se encuentran en el suelo, a partir de ahí identificarlos a cada uno, que sería el segundo paso, tratar de aislarlos, y a partir de ello empezar a probar cada una de esas cepas, cuáles producen un efecto benéfico, ¿sí?, primero a escala de laboratorio y posteriormente ya a escala campo. Como pueden verse en esta imagen rápidamente, algunos pueden llegar a pasar, como otros no. En este caso es la producción de un biocontrolador. Y recién, en esta etapa número 6, es donde se va a llevar a cabo la producción y la comercialización de estos bioinsumos. Obviamente que existen todos entes reguladores que permiten las buenas prácticas para la obtención de estos productos. Y una vez que esto esté listo, es lo que, por ejemplo, hacen las empresas agroindustriales, como por ejemplo, en el caso de la empresa donde yo estoy, la producción de estos microorganismos en estos tanques, en estos biofermentadores, para posteriormente obtenerlos y de esta manera contribuir a lo que hablamos en un principio de esta agroindustria totalmente sustentable mediante el empleo de bioinsumos y creando soluciones biotecnológicas. Espero haber sido claro y, bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio Bonancea, por por todo este testimonio, por todo lo que nos has contado, por todos los conceptos que se han ahondado. Hemos aprendido mucho acerca de estos microorganismos. La verdad que mucho que podemos seguir observando acerca de la microbiología en el campo, muy, pero muy interesante. Estamos acercándonos a la parte final, en donde vamos a compartir este espacio de preguntas, con lo cual lo invitamos a Sergio y también a Claudio que se sume. Vamos a estar con ambos compartiendo un poco de un intercambio, ya que han sido tan amables de dejarnos todas estas reflexiones y todos estos conceptos tan importantes. Claudio, ejemplo de producciones agroecológicas extensivas y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede llevar una transición de un sistema convencional a uno agroecológico? ¿Por dónde empezar? Se pregunta la gente. Bueno, la transición agroecológica debe ser lo que más se ha estudiado, lo que más intriga, ¿sí? Es decir, bueno, esa pregunta es una pregunta que en general está muy presente. ¿Por dónde empiezo? Y la verdad que no hay una respuesta, ¿sí? Porque, bueno, todos los campos son situaciones distintas y la gente es distinta, ¿no? Pero en general se empieza por repensar el diseño del campo, ¿sí? Hay que hacer un diseño nuevo, gradual. Nosotros, como decía la charla,
sostenemos que las transiciones siempre son mejores cuando son graduales y son menos riesgosas y se puede ir aprendiendo en el proceso de transición. Y hay que apuntar a las dos cosas que hice hincapié en la presentación, ¿no? En regenerar el suelo y en aumentar la biodiversidad. Ahora, cuánto hay que regenerar el suelo y cuánto hay que mejorar la biodiversidad dependerá mucho de la situación de partida, ¿no? Si uno sale de un campo ganadero mixto, con agricultura diverso, va a tener menos camino para recorrer que si uno sale de un campo que se ha hecho monocultivo, por ejemplo, que es la peor situación, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, situaciones agrícolas extensivas hay muchísimas, muchísimas. Hay campos, bueno, ahí daba algunos datos en la charla, ¿no? Aquí en la provincia de Córdoba hay mucho, en Buenos Aires hay muchísimo, en todos lados. Una referencia que puede servir aquí en Córdoba, por ejemplo, es la Fundación Las Dos Hermanas, que un campo que tiene 4.200 hectáreas, que está entre Arias y Alejo de Ledesma. Pero por decir un ejemplo, la verdad que hay mucho y bueno, seguramente está escuchando gente de todo el país y en cada lugar hay experiencias en las cuales pueden acercarse a aprender. Bien, bien, y vamos a seguir con alguna que otra preguntita más porque hay otros interrogantes que creo que son comunes a varios en torno a los ¿Puedo completar? Sí, claro, sí, claro. Me quedó una cosita, que no es una cuestión de escala la agroecología. Se puede hacer desde un patio de una casa hasta un campo de 10.000 hectáreas. ¿Sí? No tiene que ver, y disculpen la interrupción, pero no tiene que ver con la superficie. Claro que las tecnologías que se van a usar en el caso de un patio son completamente distintas a un campo de 10.000 hectáreas, ¿no? Pero hay tecnologías que son compartidas, se usan pulverizadores, se usan sembradoras, cosechadoras, igual que en cualquier actividad, digamos. O sea que el manejo que se puede hacer se adaptará a la escala productiva. Perdón. Bien, no, sumamente importante la aclaración y mucho también se desarrolla con lo que ha destacado Sergio en materia de bioinsumos. En este punto, para Sergio, a ver si no me equivoco, tenemos por aquí, ¿cuáles son los principales desafíos de producción, Sergio, de estos bioinsumos, considerando el escalonamiento y las variables biológicas a controlar? Cuando hablamos de lo que es la parte de la producción de los bioinsumos y hablamos de lo que es la obtención como el producto en sí, hoy por hoy creo que la ciencia ha avanzado mucho y cada día se ve más nuevas empresas y nuevas startups relacionadas a esto. Y además, no solamente eso, sino que hoy hay una vinculación entre lo que es el sector académico-científico en lograr, ¿sí?, que todo este ecosistema de bioinsumos realmente se ponga en marcha. Esto significa, como le decía hace un ratito en la charla, el hecho de que existan hoy por hoy subsidios, fondos y se promulgue un montón lo que es la investigación de estos bioinsumos, acelera mucho el proceso. Obviamente que hay algunos bioinsumos que venimos usando desde hace años, 40 años, desde el año 80 se vienen usando los inoculantes, que son totalmente necesarios para lo que es hoy una producción de, por ejemplo, de soja, hablemos en general. Imaginemos que si tuviésemos que fertilizar la soja con un producto nitrogenado, hablamos de un producto de síntesis química, como es la urea, contra un producto totalmente mucho más eficiente, que es un bioinsumo, que sería una bacteria que coloniza a la planta y que además fija el nitrógeno del aire totalmente de manera autónoma y además 10 veces más económico, o sea que se hace la producción hasta económicamente mucho más viable. Yo creo que la parte de escalar esto es un proceso que va de la mano con el avance de la tecnología y con que también cada uno de los productores del día a día se va volcando a la intención de emplearlos en sus cultivos y bueno, y eso también ayuda y fortalece mucho a las empresas que estamos en esto, en la producción de bioinsumos. Lo más difícil creo que va a ser la incorporación de los biocontroladores,
o los bioinsecticidas, más que todo, porque bueno, es un proceso que hoy por hoy la práctica agrícola lleva a que en el momento que yo detecto alguna infección o alguna afección en mi cultivo por algún insecto, demanda que voy a aplicar sobre eso, y calculo que en este caso los bioinsumos apuntan a ser algo más de preventivo, ¿no? Inclusive hoy se está hablando de lo que es las molecular farming, como hasta vacunas para lo que es la parte de ser empleados en lo que es en los cultivos hasta extensivos. Así que yo creo que es un proceso de cambio y que con los nuevos actores creo que se va dando todo este ecosistema que nos va a permitir ir transformando lo que es la agricultura. Hoy hay mucho que conocer y que investigar. Por eso creo que estamos en el buen camino en ese sentido. Bien, gracias por este aporte. Claudio, ¿cómo va el futuro de la agroecología? ¿Es posible su implementación en mayor número de hectáreas? Sí, claro. Hay un desafío aquí, ¿no? Que es, comparto ahí, ¿sí? Un poco lo que decía Sergio, hay que ir saliendo de la lógica química e ir amigándonos o reamigándonos con la biología, ¿sí? Entonces, la agroecología tiene que ver con esto, ¿no? Y sí, nosotros somos muy optimistas en cuanto a los cambios que se vienen promoviendo, no solo en la agroecología, en la agricultura en sí, ¿no? Hay un cambio de mirada que tal vez desde distintos sectores, desde distintos espacios, se viene promoviendo, que tiene que ver con esto, ¿no? De ir buscando esquemas, diseños más sustentables, y en eso creo que se ha crecido muchísimo en conciencia. Así que crecerá la agroecología y crecerán otras formas, otros estilos, otras maneras en esto que es una búsqueda. No es que la agroecología sea la única propuesta. Nosotros creemos en eso, ¿sí? Y ha crecido muchísimo y creemos que tiene muchas respuestas, pero tampoco deben ser las únicas, ¿no? Y bueno, es un camino en el cual nos sentimos muy a gusto porque el daño que se ha hecho sobre el medio ambiente, no solo en la forma en que hemos vivido últimamente, no solo en el sector agropecuario, ¿sí? Ha prendido muchísimas alarmas de las cuales tenemos que ser muy conscientes. Y en buena hora que estemos conversando sobre estas cosas, ¿no? Sobre incorporación de la biología, sobre microorganismos, sobre agroecología. Así que sí, yo soy optimista en el movimiento agroecológico, que también es un movimiento, como explicaba, muy grande y con muchos componentes de productores, académicos, universidades, el INTA, con mucho dinamismo. También hay mucho optimismo porque el crecimiento ha sido muy grande y vemos que se ha iniciado también una etapa de diálogo, ¿no? De tratar de ofrecer alternativas de cambio, porque lo que todos buscamos en esto es que los resultados de nuestra actividad, en nuestro caso son las actividades rurales, sean mejores desde el punto de vista ambiental, sean mejores desde el punto de vista social, sean mejores desde el punto de vista económico, y todo eso al mismo tiempo. Es un desafío enorme, pero bueno, yendo a la pregunta, sí, creemos que sí y somos optimistas en cuanto a eso. Gracias, Claudio. Estamos acercándonos al final, Sergio, brevemente, pero yendo a lo práctico, que también a la audiencia le gusta conocer. ¿Es accesible en cuanto a si hay variedad en el mercado y precio de esta tecnología? Sí, totalmente. Como les comentaba recién, creo que es una tecnología que es totalmente accesible. Hoy existen muchos productos en el mercado e inclusive son productos que, como digo, hay muchos. Hablemos más que todo de la línea de fertilizantes, lo que más hoy está a disposición y es factible directamente de aprovechar. Pero a nivel mundial se encuentran otros productos y como les decía hace un ratito, lo que es en cuestiones de materia de costos son mucho más económicos, hasta a veces, como hacía recién en comentario, lo que es aplicar una urea de 100 kilos por hectárea reemplazando por un microorganismo que puede costar casi 10 veces menos. O sea que económicamente es mucho más factible y mucho más beneficioso para el productor inclusive.
Así que sí, totalmente accesible y disponible. Obviamente que hay que esperar nuevos productos que se van a ir incorporando y como les mostré al final de la charla, no es un proceso que es una transición y no es un proceso que se va de un día para el otro, que va a explotar con una variedad de insumos y productos que van a funcionar bien. Vamos a tener que hacer esa transición, de ir probando, algunos irán funcionando y siempre digo que el reemplazo de lo que por ahí en sintonía con lo que decía Claudio, nosotros no estamos en contra al 100% del químico, lo que estamos diciendo es que estamos en contra del agrotóxico, de aquello que produce una toxicidad, ¿no? Porque bien sabemos que no siempre, por ahí un concepto que siempre me gusta aclarar, no siempre lo biológico es bueno y lo químico es malo. Existen cosas químicas que son buenas y existen biológicas, por ejemplo, el coronavirus, que no están para nada buenos. O sea que dentro de todo creo que hay que saber distinguir en eso y es importante que hoy la producción no puede de un día para mañana, del día a la noche, dejar de usar el glifosato. Lamentablemente tenemos que seguir produciendo, pero sí podemos ir teniendo conciencia de que eso puede causar daño o a lo que causa daño e ir reemplazándolo y mitigando sus efectos y apuntando a lo que decía Claudio, a una agricultura totalmente agroecológica. Totalmente de acuerdo. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Sergio Bonancea de Ceres Demeter. Claudio Sarmiento, gracias. Y por si no escuchaste en una parte, tal vez, manifestarte de nuevo la predisposición que tenés siempre para con la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río Cuarto. No, muchas gracias a ustedes. Yo me siento muy a gusto, ya se lo he dicho muchas veces, así que muchas gracias. Y de esta manera estamos arribando al final de esta primera jornada de 2, porque mañana nos vamos a volver a encontrar muy